Es un enorme placer compartir el espacio con ustedes. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Eh, vengo trabajando este tema de la regulación sobre inteligencia artificial hace unos cuantos años. Es un tema súper interesante, muy complejo, y lo que traigo para compartirles hoy, dado que tenemos efectivamente un área de investigación en la CAE, algo muy necesario y que felicito que efectivamente lo estén desarrollando, es estratégico. Dado que tenemos este área y que en algún otro momento no la tuvimos, vengo a presentarles lo que sería un working paper, ¿no? Algo así como lo último que tengo y que efectivamente estoy elaborando como ponencia para un evento que cierra en unos días. El evento es el Simposio de Informática y Derecho, y bueno, dado que también está la revista, en algún momento también estaré pensando en enviar algo para publicar. ¿Por qué les traigo lo que está todavía en el medio del proceso de hacerse, ¿no? De la escritura, de estar pensando esto y demás? Más allá de que esté también dando unos cursos de posgrado sobre el tema y de que haya dado charlas y que ahora esté escribiendo, el tema es tan vasto y tan problemático que me parece que no tenemos que demorar más discutirlo. Presentar lo que tenemos, discutirlo, debatirlo y sobre todo un poco lo que me gustaría es avanzar sobre lo que fue el título de esta charla en el seminario permanente, que tiene que ver con las regulaciones sobre las inteligencias artificiales. Acá el primer punto que quiero resaltar es que estamos utilizando el plural. No hay una forma de regular esto. De hecho, ni siquiera advertimos la cantidad de situaciones problemáticas que tenemos. Y además, hay muchas formas de regular y es un poco lo vamos a ver en la perspectiva analítica. La pluralización indica ya una especie de problema diverso al cual hay que entrarle de diferentes lugares. Todas las miradas y todos los conocimientos expertos jurídicos ayudan sobre esto. Mucho también los de los abogados del Estado. Es decir, el Estado tiene que tener el sigilo correspondiente, tiene que poder saber auditar y en algún punto también desarrollar parte de estos desarrollos, desarrollar parte de estas tecnologías, ¿no? De estas tecnologías de procesamiento. Dicho esto, avanzo sobre la idea de la estructura que tiene esta presentación y es, primero, relevar lo que yo voy viendo que son las situaciones problemáticas, ¿no? Conocimiento situado, Argentina, pandemia, situaciones raras que se nos van dando. Nadie anticipó la pandemia y bueno, sinceramente, entre nos, yo ya pensé que esto terminaba y no. Y sigue, y bueno, entonces ahí viene un poco esta cuestión que tanto nos cuesta, la incertidumbre, a su vez nadie afloja a nivel nacional, nadie afloja a nivel internacional, y tenemos que seguir. Y la defensa de los intereses nacionales está ahí. Entonces, nosotros no podemos relajarnos. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque, bueno, me gustaría plantearles las situaciones problemáticas, los enfoques más bien analíticos, y acá aspiro a que yo les presento el mío, pero ustedes en el área de investigación vayan desarrollando también sus propias perspectivas analíticas. Hay que discutir de teoría, hay que aprender de teoría. Los abogados no somos ni mejores ni peores que nadie, simplemente tenemos que aprender como venimos aprendiendo, como un día aprendimos derecho, o bueno, otro día aprendimos a escribir un paper, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no los quiero envalentonar, pero tampoco los quiero amedrentar, así que hay que hacerlo. ¿Y cómo se mejora en este sentido? Y caminando. Acá no hay camino, finalmente se va haciendo y un día escribimos mejor que otro y así colectivamente vamos entendiéndonos mejor. Son instrumentos como los dictámenes, como las sentencias. Bueno, un paper de investigación para un abogado es clave también para discutir y llevar algunas cuestiones. Ya yo por lo menos no discuto sobre cuestiones doctrinarias. Me suena como una especie de naftalina vieja, ¿no? Abre un placar y dices, uy, mirá que olor a naftalina. Es como que finalmente hay cuestiones bastante más dinámicas. Aunque si alguien me dice, mirá, nosotros estamos muy orientados a generar posicionamiento y doctrina, y bueno, vamos.
yo me subo también a eso porque, lo digo así en términos peyorativos porque tampoco pude hacerlo, pero no lo niego, ¿no? Y el tercer punto que me gustaría comentarles en la arquitectura de esta presentación temática es la cuestión de cómo hacemos para pensar y repensar la defensa de los intereses nacionales en temas tan complejos y tan nuevos, o relativamente nuevos, pero que al menos ahora se nos ponen bastante más tensos en la necesidad de optar por una cosa o por otra, o al menos pensar colectivamente cómo defendemos los intereses de la patria. Más o menos este es el esquema. Las regulaciones sobre las inteligencias artificiales, situaciones problemáticas, un enfoque analítico y finalmente vamos a hablar y compartir, ¿no? Porque ahí ya lo abro un poco más al intercambio, cómo hacemos para defender los intereses nacionales. Arrancando. La mejor definición que encontré sobre inteligencia artificial, y hay un montón, y acá podemos hablar días, semanas sobre qué es, qué no es, dónde, cuándo, es: quien sabe de historia de la informática necesariamente sabe sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial es efectivamente un resultado predilecto de esa historia de la informática. Desde lo más obsoleto de las computadoras de válvula, o si se quiere de las computadoras mecánicas, o si se quiere de los desarrollos de autómatas, de ese imaginario que hemos tenido durante tanto tiempo, y se los quiero decir en estos términos porque cualquier proceso que esté automatizado y que nosotros de alguna manera dejemos en un sigilo, en algo vigilante, en algo que sea para bien o para mal, está ya cumpliendo las funciones de una inteligencia, de un programa y de algo que nosotros de alguna manera podemos llamar algoritmos y demás, pero de algo que se repite y que efectivamente alguien lo desarrolló. Puede ser que algunos procesos de automatización ya estén como muy aceitados, como muy estables desde hace mucho tiempo. Y podemos dar infinitos casos. Lo que se llama inteligencia artificial hoy es un específico procesamiento de información, como cualquier computadora, como cualquier proceso al que nosotros ya estamos acostumbrados por utilizar un procesador de texto o por utilizar cualquier aplicación en el teléfono, al cual se le agregan ciertas capacidades de toma de decisión, que también se las diseña, que también se las programa, y que además se le agrega algo clave, que es la capacidad de aprendizaje. Acá empezamos a ver los elementos clave. ¿Necesitamos máquinas para procesar esto? Sí, obviamente. Sin computadoras, no estén pensando que va a haber inteligencias artificiales. Y el otro punto es, sin datos para procesar, sin cuestiones sensibles en nuestra piel, en la cuestión de los sensores que estamos viendo últimamente, como por ejemplo Internet de las Cosas, o las cámaras, o las cuestiones de micrófonos, o las cuestiones táctiles, sin toda esa información, que mucha de esa información es información nuestra, personal, no hay tampoco posibilidad de aprender sobre este procesamiento artificial, ¿no? sobre estas inteligencias. Lo dejo ahí porque no se necesita más que esto ahora para avanzar sobre cuáles son las situaciones problemáticas. Nosotros estamos atravesando un momento bastante complejo, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional. El desarrollo de algunas tecnologías ya venía dando muestras claras de estar acelerándose. Digo, todas las veces que yo escucho, bueno, tal vez a ustedes también les pasa lo mismo, escucho porque las nuevas tecnologías ya no son nuevas. Teléfonos móviles tenemos hace mucho tiempo, computadoras tenemos hace un montón de tiempo. ¿Dónde estaría la novedad? Generalmente uno ve este espacio de tecnologías de información y comunicación, de procesamiento, como algo muy dinámico, pero eso no significa que sea nuevo. Si uno empieza a buscar genealogías, si empieza a buscar, por ejemplo, cuánto tiempo hace que se procesa alguno, y ya cuenta décadas. Cuenta décadas. Por ejemplo, en el nacimiento de Internet, o por ejemplo, en el nacimiento del software libre, o de los sistemas operativos, o de algunos lenguajes de programación. Hace un montón de tiempo que estamos dando vuelta con esto. Es decir,
no hay novedades, no es algo que finalmente viene y nos sorprende porque, uy, mirá, no lo vi como si fuera la pandemia. De hecho, incluso las pandemias tampoco son novedosas. Ya hubo muchas, hay registros históricos y todas fueron terribles, como la que estamos viviendo ahora. El punto acá es, nosotros tenemos activos varios procesos que, vamos a utilizar el concepto, nos enajenan en un doble sentido. Digo enajenan porque no son ajenos, no son externos y en algún punto nos molestan, nos generan incertidumbre y en algún punto hasta podemos rechazarlos. Vamos a entrar en la cuestión de algunas cuestiones molestas, ciertos malestares, ¿no? Y entonces acá yo quiero reflexionar con ustedes que las inteligencias artificiales que podemos ver como algo novedoso, muchas de las que hoy podríamos criticar como situaciones problemáticas, ya están activas hace bastante tiempo. Bueno, es una hipótesis interesante, como diciendo, mirá, esto ya está activo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Facebook te muestra publicidad por un perfil personal de datos personales que vos tenés en tu cuenta, está utilizando un algoritmo y una inteligencia artificial. Y si Facebook ajusta ese algoritmo en función de sus intereses comerciales, vos estás viendo otra cosa. Estamos todos viendo otra cosa. Cosa que encima ni siquiera podemos auditar, porque Marta, que la veo acá, Santiago, Viviana, Kiara o Violeta, finalmente no están viendo lo mismo, o al menos no podemos saber si ellos ven lo mismo que estoy viendo yo, o que ve Agustina. No podemos auditar eso, porque le llega a cada uno y en realidad cada cosa que se muestra depende del perfil personal, de los datos personales que se han colectado durante años. ¿Cuánto hace que hay extractivismo de datos personales? Hace mucho tiempo. Entonces, tenemos procesamiento, tenemos datos, nuestros datos, por llevar al ejemplo, y esto cuánto hace que está activo. Hace mucho tiempo. Es el principal modelo de negocio de las corporaciones que lucran con este tipo de tecnologías. Sobre el final de mi intervención, les voy a comentar un poco más sobre el caso de Cambridge Analytica y cómo efectivamente se puede manipular el voto popular. Ah, bueno, pero pequeño detalle. Pequeño detalle. ¿Y de qué elección estamos hablando? Y estamos hablando de las elecciones del 2015, del 2016. Y si nos vamos un poco más atrás, quien efectivamente utilizó esto a nivel internacional fue Barack Obama, elección del 2012. Y de repente ya hace 10 años que estas tecnologías son posibles. Bueno, listo. No tienen nada nuevo. Digamos, 20 años no es nada, pero 10 años sí. ¿No? Una sota, para decirlo así coloquialmente, una sota es mucho tiempo. ¿No? Entonces, ya están activas estas inteligencias artificiales y generan en nosotros este extrañamiento, ¿no? Esta ajenidad, esta enajenación en el sentido que, y se los quiero leer porque de alguna manera lo tengo ya escrito, no conocemos ni la cantidad ni la calidad de las inteligencias artificiales que están activas detrás de nuestras rutinas cotidianas. No lo sabemos. Pero no es que no lo sabe Agustino, no lo sabe Ariel. No lo sabemos colectivamente. No lo sabe el Estado argentino tampoco. Problemón. Si bueno, ok, si en algún momento podemos rescatar esa información, estaría buenísimo tenerla. No, es que no está. Yo digo, bueno, ok, vamos a relevar, en términos más científicos, cuántas inteligencias artificiales están activas en nuestra vida cotidiana. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque puedo suponer que hay procesos activos, pero no puedo probarlo. No puedo relevar y solicitar, por ejemplo, a Facebook, a Google, no sé, a TikTok o a alguna otra empresa que declare cuáles son los algoritmos activos y qué sesgo tienen o qué perfiles tienen para la toma de decisiones. Y bueno, entonces acá ya empezamos a navegar un terreno un poco pantanoso. Decir, bueno, ok, sabes que están, pero no sabes cuáles, ni qué cantidad, ni qué calidad, ni qué hacen. Ok, esto es una especie de sospecha que nosotros tenemos
Y esto genera malestar. Acá hay procesos que nos son completamente ajenos, que están activos y que tienen efectos muy concretos y que nosotros no conocemos. Este es un típico proceso de malestar, lo que podríamos llamar una especie de malestar en la cultura tecnológica de la actualidad. El otro tema de por qué nos molesta es que no terminamos de entender cómo funcionan estas inteligencias artificiales. Y esto lo tomo de los principales científicos que desarrollan estos dispositivos. Hay un problema con las inteligencias artificiales y es que el procesamiento de esas inteligencias son programadas, pero están fuera del alcance de quienes incluso las crearon. Están fuera de lo que nosotros podemos entender de cómo funcionan internamente. Entonces, la otra instancia de que esta cuestión nos enajena es que no terminamos de entender qué hacen. Nos son ajenas. Por eso viene esta cuestión de que rápidamente se puedan independizar de nosotros, de lo que nosotros podemos controlar como proceso de para qué las estamos utilizando. Acá viene todo un largo repertorio de ciencia ficción y de grandes novelas extraordinarias que efectivamente anticiparon muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. Y que recomiendo, obviamente, leer. Entonces, este tercer punto no es un punto menor. Y hay dos más. Y hay un punto clave que vamos a compartir, capaz que si daba esta charla en el seminario permanente en otro momento, hace 2 años atrás, bueno, hubiera sido imposible con el macrismo, pero si hubiera dado esta charla en otro momento, 2 años atrás, sin la pandemia, no se hubiera entendido. No se hubiera entendido tan bien. Y es que el mundo se vuelve cada vez más complejo. Y si alguien me dice, mirá, yo tengo una inteligencia artificial que te resuelve de alguna manera el problema de la saturación de camas de las terapias, yo me tiro de cabeza. O sea, ¿qué vas a andar dando vuelta? Ante semejante nivel de complejidad y el apuro que estás teniendo, y bueno, dale, sí, dame lo que salga, lo que tengas, en relación a resolver esa cuestión de fondo. Entonces, una cuestión donde también estamos sintiendo este malestar es que el mundo se nos está volviendo demasiado complejo para el nivel de soluciones que tenemos a la mano. Y estamos teniendo que optar entre malo o peor. Esa también es una forma de este malestar actual que estamos teniendo. Finalmente, en el nivel de más de diagnóstico, asociada al cuarto malestar, digamos, ya tenemos la certeza de que no nos vamos a poder despegar de este tipo de soluciones tecnológicas. Por un lado vemos la complejidad y decimos, bueno, listo, lo agarramos ahora y después vemos. No, lo agarraste y no lo dejaste más. Tuviste que optar por este tipo de soluciones y después no te las pudiste sacar de encima. Digamos, esto configura 5 puntos, y hay muchos más, de lo que uno podría definir, o lo que a mí me gusta llamar, una especie de malestar creciente en nuestra cultura tecnológica. Le agregaría un sexto que retomo hacia el final, y es que, bueno, en la Argentina no estamos desarrollando inteligencias artificiales, con lo cual encima nos son ajenas en un doble o triple sentido. Digamos, Brasil tampoco, Chile, Perú o Venezuela tampoco están desarrollando este tipo de dispositivos, cosa que tampoco nosotros podamos subirnos a un tren de producción regional de esto. Dejo acá la cuestión del diagnóstico y me gustaría referirme a las situaciones urgentes. Simplemente lo voy a mencionar porque no me quiero pasar de tiempo y quiero aprovechar el intercambio con ustedes. Voy a mencionarles los 4 elementos sobre los que yo estoy trabajando. El primero y principal es sobre la cuestión informativa. Ahí estoy utilizando el concepto de autodeterminación informativa, teniendo que ver lo que como personas tenemos, como seres humanos tenemos, y es flujos de información que nos están atravesando constantemente, ¿no? Acá esto lo estoy desarrollando con un tesista, con un abogado que está haciendo una tesis de doctorado muy interesante sobre esta cuestión de los flujos de información. ¿Y cuánto podemos controlar nosotros de eso? ¿No? Si en algún momento, ahí te veo la cara, Violeta, en algún momento
en algún momento nosotros dimos una gran batalla sobre la cuestión de la regulación de los medios de comunicación, ¿no? Sin dar la batalla por la cuestión digital todavía en ese momento. Bueno, había que hacer, y el tiempo que dijo, bueno, había que ir mucho más a fondo, no se podía en ese momento, no se pudo, está claro que ahí hubo algo que no se pudo hacer, no se pudo definir del todo, había que ir mucho más a fondo y verlo en una especie de ecología tecnológica de la información que incluyera también los móviles, conexión a internet, etcétera, ¿no? Y si hoy tuviéramos que dar esa batalla, no sería por los grandes medios de comunicación a la siglo XX, por llamarlo de alguna manera. Radio, televisión, prensa. No, no, no. Deberíamos incluir otras cuestiones bastante más fluidas de información. Y esa batalla habría que verla en función de la cantidad de regulaciones involucradas. No solo la cuestión de la libertad de información, sino también qué pasa con la información personal, la protección de datos personales, la cuestión de la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un concepto clave. Vuelvo acá al caso de Facebook o al tema de la manipulación o cómo efectivamente estamos atravesando, no voy a citar a muchos autores, pero sí les recomiendo que lean un texto de Shoshana Zuboff que se llama Capitalismo de Vigilancia, bastante interesante. No dice grandes cosas nuevas, pero cierra un poco esta cuestión de que finalmente estas tecnologías, las tecnologías digitales, durante todo su desarrollo estuvieron atravesadas por cuestiones vinculadas al control social. Bueno, y acá uno podría ver cuestiones incluso en la historia de la Argentina, ¿no? Desde dónde se desarrollaron. Las tecnologías digitales, por llamarlo así, o la historia de la computación, está pegada a la Segunda Guerra Mundial, a Turing, a los desarrollos de los ingleses, a los desarrollos norteamericanos, después rusos, chinos, y muchos otros desarrollos muy vinculados al tema de las Fuerzas Armadas, en la Argentina también, y después muy vinculados a la cuestión más académica, pero que nunca dejaron de estar entrelazadas con la cuestión más bien militar, las cuestiones estratégicas, geopolíticas, y hacia el interior con un gran flujo de control social, ¿no? Las tecnologías digitales, incluso hay casos emblemáticos, por ejemplo, de IBM con el nazismo, ¿no? Donde efectivamente se pueden ver cosas terribles. Otro día lo discutimos, pero da para hablar muchísimo sobre esto. Digo, las inteligencias artificiales hoy estarían ajenas a estos procesos de control social, ni de casualidad. Ni de casualidad podemos excluir, porque una de las mejores definiciones, insisto sobre esta cuestión, de las inteligencias artificiales es la misma historia de la informática. La mejor forma de definir qué es una inteligencia artificial es esa acumulación de procesamiento de información que se vuelve más o menos inteligente en función de los datos, en función de algoritmos, en función de programación, desde la historia misma de la informática. Así que estamos trabajando sobre la historia de la informática. Es muy necesario, y yo también de alguna manera estoy abriendo nuevas líneas de investigación sobre cuál es la historia de la informática en la Argentina. Fundamental. Fundamental ver que el peronismo tuvo sus políticas en algún momento y que después fue muy difícil retomar esa senda hacia donde nosotros teníamos que desarrollarnos. Tuvimos varias oportunidades y a veces no pudimos, a veces no supimos y a veces la pifiamos mal sobre cómo hacerlo. Hay varias cosas para ver, digamos, hoy el presidente lanzó el programa Juana Manso, pero tranquilamente podríamos anclar esto que estamos hablando sobre Conectar Igualdad, una gran oportunidad de desarrollo, etcétera, etcétera. Digo, esta cuestión de lo que a veces se llama economía de plataformas son intensivas en el uso de inteligencias artificiales. ¿Qué otro tema es preocupante? Otro tema que es preocupante es el tema de los sistemas autónomos. Es decir, por ejemplo, la conducción autónoma de transporte de mercaderías, de transporte público. Hoy los drones, por ejemplo, directamente se manejan de la misma manera que se manejan, por ejemplo, los barcos de transporte a nivel internacional. Ya lo manejan computadoras, y si no lo manejan computadoras de forma autónoma, se manejan satelitalmente. ¿Y qué ocurre con el tema de las armas? ¿Qué ocurre con
dispositivos que están autonomizados de una decisión humana en relación a matar, en relación a, por ejemplo, la defensa o la cuestión de ataque. Bueno, son temas complejos, ¿no? Se discutía mucho sobre el tema de la Guerra Fría, si existía esa posibilidad de, bueno, están en el imaginario del Terminator con Skynet y todas esas cuestiones más de ciencia ficción, pero en realidad se discute mucho hasta dónde, por ejemplo, ciertos niveles de ejecución primaria de órdenes concretas de algunos dispositivos tecnológicos ya están completamente autonomizados, o hasta dónde este aprendizaje de las inteligencias artificiales ya da como resultado que que se adelante. Hay muy buen material sobre sesgos de las inteligencias artificiales en el tema de videovigilancia sobre el uso intensivo de cámaras en el espacio público. Sobre esto hay denuncias que sobrevuelan sobre el mal uso, pero en realidad ya hay varias investigaciones muy interesantes sobre un sesgo. Sesgo de raza, sesgo de género, sesgos sesgos de, por ejemplo, un negro pobre o un chico encapuchado o un barbijo mal puesto. A este nivel estamos. Las inteligencias artificiales incluso ya reconocen a la gente con barbijo o con máscara. Hay un montón de cuestiones que están mucho más allá de lo que de alguna manera nosotros suponemos que podemos resolver con una solución casera. Empezamos a ver que los problemas del uso intensivo de inteligencias artificiales escapan a lo que nosotros podemos gestionar. Y claramente hay problemas jurídico-políticos de fondo. Ambos. El otro tema fundamental es qué ocurre en términos culturales. ¿Qué ocurre en el plano de la cultura? ¿Qué ocurre en el plano de la educación? Y, por ejemplo, uno de los temas que vengo trabajando es cómo se les va a reconocer la producción de valor a estas inteligencias artificiales. ¿Cuál es la relación que van a tener con lo que nosotros en términos jurídicos llamamos la personalidad o la personería? Digamos, acá se empiezan a mezclar cuestiones vinculadas a seres humanos o reconocimiento para estas personas ficcionales, personas jurídicas, personas virtuales. Sin ir mucho más lejos, escribí hace poco un texto sobre la cadena de bloques y lo que ocurre dentro de Ethereum, vinculado a lo que llaman smart contracts o contratos inteligentes que dan lugar a generar personas virtuales, que obviamente tienen capacidad en términos jurídicos. Hay muchos temas más, realmente muchos temas. Debe haber fácil como 20 temas críticos, pero no quiero avanzar mucho porque, primero que no podría abarcarlos, porque no sé, porque estoy viendo algunos que me parecen los más críticos y los más importantes, y los otros deberá hacerlo otra persona, deberán hacerlo otros profesionales. Pero no quiero dejar pasar por alto ver la importancia que tiene la incorporación de este tipo de dispositivos en la administración pública. Y acá yo me valgo de algunas investigaciones que está haciendo también un colega de Brasil que se llama Marcus. Por ahí creo que hay un video dando vuelta sobre una charla que está a la posición de Marcus y también de Vanina Martínez, es una investigadora de CONICET, ingeniera, pero que hace la parte inversa de, ella va desde la ingeniería a lo legal, y yo estoy yendo siempre de lo legal a la cuestión más tecnológica. Ahí lo van a poder ver, van a poder analizar y ver qué es lo que dice Vanina y qué dice Marcus. Marcus puntualmente habla sobre estas cuestiones del derecho administrativo y sus automatismos. Cuando lográs una solución que en algún momento fue virtuosa y lográs codificarla, puede autonomizarse eso. Y en todo caso, ¿cómo es una administración que empieza a ser intensiva en este tipo de tecnologías y de servicios? ¿Qué rol le ocupa al Estado? O, mejor dicho, esas inteligencias artificiales públicas, ¿deberían ser distintas o son las mismas que se utilizan intensivamente en el ámbito privado con el modelo de negocio extractivista? Está claro que ANSES tiene una de las bases de datos más importantes de la Argentina, pero ¿la tiene solo ANSES?
o también la comparte con otras empresas. Y si la comparte con otras empresas, ¿hasta dónde llega ese compartir? Digo, lo digo desde ANSES porque ANSES tiene un largo recorrido desde que Onganía desarrolló el Centro Único de Procesamiento de Datos electrónico, el CUPED, que se llamó, en el 67. Y estuvo vinculado a cuestiones de control social desde el inicio. Y lo puso Onganía en la Revolución Argentina y después fue dando situaciones de lo más diversas, chocándose o estando en puja y tensión con otros desarrollos de la computación en la Argentina. Digamos que también nosotros tenemos que revisar mucho más en profundidad qué nos ocurre hacia adentro. Después vamos a hablar un poco más hacia afuera en relación a que estas tecnologías no son ajenas porque vienen de grandes centros y bueno, finalmente no sabemos ni siquiera cómo funcionan. Bueno, sí, pero de puertas adentro también deberíamos estar haciendo unas cuantas cosas muy importantes. Hasta acá más o menos el primer paso. Entramos ahora en algo un poco más teórico, y es, ¿qué perspectivas analíticas podemos darle a esto? Y acá ya el relevamiento me llevó bastante tiempo, y no sé si han compartido todo, o si entendieron todo, o si se grafica en la situación problemática, estimo que sí. Simplemente he mencionado algunas situaciones problemáticas, pero ahora me gustaría avanzar sobre invitarlos a reflexionar de cómo abordamos teóricamente estos temas. Cómo desde un área de investigación entendemos que hay que desarrollar teoría y enfoques y además metodología para abordajes. Yo les voy a compartir lo que tengo, y es lo que desarrollé en mi tesis de doctorado y demás, pero en realidad se necesita mucho más. Esto que yo les voy a compartir no alcanza. No es pobre, está buenísimo, yo estoy recontento con lo que... Pero debo decirles que no alcanza, que necesitamos desarrollar mucho más teoría, por eso es importantísimo un área de investigación en la ECAE sobre esto. Cuando empecé a trabajar sobre regulaciones y tecnologías, allá por la década del 90, todavía con ese tufillo neoliberal que nos quedó del menemato, era bastante complicado ver que el Estado, y estamos en una, lo digo así en términos históricos porque ahora estamos atravesando una situación muy complicada. Empezamos a ver que las soluciones desde el Estado que nosotros podemos implementar nos quedan cortas, no nos satisfacen, nos falta mucho más, nos quedamos con un Estado pequeño después del macrismo, endeudado, no somos muchos, no tenemos dinero, bueno, un montón de cuestiones que ya las sabemos. Pero en ese momento, sobre todo sobre el final de los 90, se decía que el derecho había perdido su capacidad de regulación. Se decía que el derecho no servía para regular el impacto tremendo de la innovación, de las nuevas tecnologías y demás. Y de hecho, yo seguí muy de cerca todo un proceso de un constitucionalista norteamericano llamado Lawrence Lessig, otro autor que les recomiendo leer, un liberal, y un liberal que a veces tenía cuestiones más bien rayanos con lo libertario entendido en el buen sentido de lo norteamericano, no de lo que se puede ver acá, que bueno, listo, ya me van a entender cuando digo esto. Digo, y ahí había cosas vinculadas a que las mejores formas de regular la innovación tecnológica, lo que venía en Internet, las tecnologías digitales y demás, era directamente a través del código. La frase en inglés es code is law. El código de la programación, el software, lo que se programaba, ya cumplía las veces y lo hacía mejor, lo hacía de forma efectiva, ¿no? Regulaba a través del soft, de la tecnología, del diseño de la tecnología, y era mucho más eficiente que las largas discusiones jurídicas, donde finalmente hay instancias, apelaciones, había que activar actores humanos que no siempre respondían, las sentencias podían venir de alguna manera azarosa en contra de algunas pretensiones que eran como muy evidentes,
Y entonces la tecnología no preguntaba mucho, la tecnología directamente estaba ahí y cumplía sus funciones. Era como una cuestión de arquitectura, pasabas o no pasabas. Tenías lo que antes el neoliberalismo solicitaba, por suerte ya no aparecen los discursos, pero todavía está codificado en esas políticas neoliberales, neoconservadoras, es cierta estabilidad de mercado. Esa cuestión de decir, no, bueno, necesitamos seguridad jurídica para la cuestión de los negocios, para la inversión extranjera directa, etc. El punto acá es que se habló mucho de la necesidad de desregular sobre los 90 y cuán eficientes eran efectivamente las regulaciones más tecnológicas, más vinculadas al diseño de la tecnología. Eso atravesó prácticamente desde el final del 90 hasta la actualidad. Esto está vivo y activo. Son como prejuicios de la regulación. No viene de ningún lado, de ninguna corriente regulacionista francesa. Viene de las corporaciones norteamericanas que efectivamente han descubierto que no regulan al interior porque controlan, porque sus empresas son parte del Estado norteamericano, como uno podría decir, mirá, las empresas chinas pertenecen al Partido Comunista Chino. ¡Oh! Como si eso fuera una novedad, como si las empresas norteamericanas no fueran o no estuvieran promiscuamente relacionados con el gobierno norteamericano. En este punto, simplemente cito el caso Snowden en el 2013, donde se ve perfectamente cómo tienen una relación promiscua e indiferenciada. Para el caso ruso es lo mismo. Digo, hay un montón de instancias que puede uno ir avanzando sobre este análisis. ¿Con qué nos quedamos hoy en día en relación a la perspectiva analítica desde dónde mirar? Bueno, yo en mi tesis de doctorado avancé sobre un concepto que era el concepto de co-construcción entre regulaciones y tecnologías. Es decir, espacios y casos y situaciones donde se podía ver cómo regulaban tanto las conductas y los espacios, las situaciones cotidianas de la vida y las cuestiones más bien incluso hasta políticas, desde el plano tecnológico y desde el plano jurídico. Y cómo algunas regulaciones y ciertas tecnologías se pensaban juntas, se imbricaban, coevolucionaban, y no se podía diferenciar qué parte había estado, qué era el huevo o la gallina. Si la cuestión había iniciado por una cuestión tecnológica y pues finalmente conseguía una ley, un decreto o alguna reglamentación específica, o si efectivamente la regulación era anterior y a partir de eso se habilitaban ciertos desarrollos tecnológicos. En algún punto no importó. Ahí está mi tesis de doctorado, tengo con 3 casos, ¿no? Una medida tecnológica de Sony de la industria de la música, el caso de Creative Commons, que yo estuve involucrado de forma directa, que hoy son las licencias que se utilizan incluso en Presidencia de la Nación, etc. Y un caso de un mundo virtual que ahora se vuelve como más común verlo, se llamaba Second Life, era un desarrollo que había, que estaba detrás IBM, porque querían desarrollar una interfaz para ver de otra forma los datos en 3 dimensiones, etc. Ahí yo vi 3 casos distintos de cómo las tecnologías y las regulaciones, en el sentido más duro, no se podían separar, no se podían diferenciar. Así que empecé a trabajar más sobre este concepto de co-construcción entre ambas instancias. Esta cuestión de cómo podemos analizar en términos teórico-metodológicos las inteligencias artificiales tiene en este concepto, en este enfoque, es un enfoque más bien sociotécnico, herramientas muy útiles, muy útiles. Puede servir para alguna de las cosas que quieran investigar o que estén analizando ustedes en las investigaciones en la ECAE. Pero a su vez hay otras. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para auditar? Y estoy trayendo algunos documentos de la UNESCO, donde obviamente recomiendan que, en términos de ética de las inteligencias artificiales, estas inteligencias artificiales deben ser más bien transparentes o deben poder abrirse para que se conozcan los algoritmos. Es una recomendación que tiene un año, que salió a través de un documento compartido de la UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial,
pero que en realidad no toca la realidad de las situaciones de los servicios que ya tienen embebidas estas inteligencias artificiales y que en ningún lado están declaradas. Por ejemplo, no tenemos un repositorio para ir a ver la inteligencia artificial que utiliza Twitter o que utiliza, por ejemplo, Google, etcétera, etcétera. No sabemos. No sabemos qué tienen activo. Entonces, las recomendaciones se nos empiezan como a desdibujar, porque finalmente no podemos siquiera auditar. Funcionan esas inteligencias como servicios o como cuestiones que son como una caja negra. Los invito a reflexionar sobre este punto. Si nosotros en la administración pública, en la administración nacional, no podemos saber qué tipo de dispositivos y servicios estamos ofreciendo, estamos en un doble problema. En la agilidad que hablamos al inicio, y estamos en un problema serio, bastante complejo, vinculado a que tampoco podemos garantizar que esas cajas negras, esos dispositivos, cumplan las funciones a las cuales nosotros les estamos prácticamente estamos delegando nuestras funciones de administración. Este es un punto. ¿Qué podríamos hacer en términos teórico-metodológicos? Bueno, varias cosas. Por ejemplo, empezar a ver y auditar seriamente los resultados de esos procesos atravesados por inteligencias artificiales. Es decir, cualquier dispositivo que utilice inteligencia artificial tiene que ser monitoreado, pero exhaustivamente. Y uno dice, bueno, pero escúchame, no tenemos plata para mejorar la administración pública. Vamos con alguna de estas soluciones inmediatas, llave en mano, que funcionan como una inteligencia, como una caja negra, que ni siquiera podemos saber cómo funcionan, y encima tengo que auditar el output, el emergente, el resultado. No lo voy a poder hacer. ¿No? Vuelta a el argumento neoliberal, ¿no? Había que privatizar y finalmente controlar a las empresas. No lo pudimos hacer hace mucho tiempo atrás y tampoco lo vamos a poder hacer ahora. Ahora, en términos de investigación, nosotros sí, y en términos de análisis, sí podemos trabajar con la resultante de estos procesos. Es muy importante que en términos de investigación nosotros avancemos sobre lo que llaman trabajos empíricos, trabajos con datos, trabajos reales y no cuestiones más bien de posicionamiento personal o cuestiones más bien ensayísticas. Una investigación, y también lo digo en términos de conocer que está la maestría con la UNTREF en la ECAE, y además todo lo que están haciendo en Abogar, etcétera, etcétera, y algunos otros espacios nuevos que se puedan abrir en el corto plazo o en el mediano plazo, es muy importante que nosotros trabajemos en las investigaciones jurídicas en este afán de trabajar procesos de co-construcción con datos concretos, con análisis de casos concretos. Es muy importante que toquemos la cuestión empírica en nuestras investigaciones. Bueno, me voy quedando sin tiempo y también sin energía, ¿no? Todos tenemos larguísimas jornadas. ¿Cómo hacemos para, y esto ya también lo empiezo a dejar un poco al intercambio, cómo hacemos para identificar qué nos conviene? Lo voy a decir así crudo. Si nuestras declaraciones de principios sobre la regulación de las inteligencias artificiales se parecen a la de los norteamericanos, a la de los europeos o a la de los chinos y los rusos, perdimos otra vez la batalla. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque finalmente estamos aceptando acríticamente lo que viene de afuera. No tenemos muchos institutos que estemos, digo, de CONICET ni en otros lugares, ni de nuestras universidades públicas, nacionales, que estemos desarrollando en buen sentido. Tenemos algunos focos calientes de los cuales nos sentimos muy orgullosos, pero no alcanza con eso. Cuando efectivamente tengamos que tomar decisiones y tengamos que, por ejemplo, no sé, planificar escalar el proyecto Juana Manso o planificar el uso intensivo de algunas cuestiones vinculadas a datos de la población argentina, y ya vieron que hace un año y pico venimos arrastrándonos sobre la cuestión de los datos poblacionales de la Argentina, y no tengan empacho en darse cuenta, y bueno, es un poco duro decirlo, pero no dejen de verlo de esta forma, que las empresas transnacionales tienen más datos sobre la población argentina que nuestro propio gobierno.
Y esto es un problema que tenemos que atender y encima no podemos ni siquiera tomar medidas. Uno podría decir, bueno, vamos a ser muchísimo más estrictos sobre la protección de los datos personales en Argentina. ¿Y a quién vas a llamar? Si también la infraestructura está de alguna manera controlada a medias, ¿no? Por decirlo así, está a caballo de también otras empresas transnacionales. Y algunas que podría uno decir, mirá, esta es una empresa nacional, sí, pero no responde a ninguno de los intereses de la patria. O sea que lo que uno podría decir, mirá, hay una empresa que también tiene infraestructura, que maneja datos, y bueno, yo no estaría tan seguro que efectivamente cumpla con la legislación argentina. Estamos teniendo ciertos problemas con el cumplimiento de algunas cuestiones que hasta hace un tiempo eran situaciones básicas y que no se discutían. ¿Cómo hacemos para identificar nuestros intereses? Bueno, si lo que nosotros estamos produciendo y llevamos a los foros internacionales y discutimos internamente se parece mucho a lo que ya discutieron y desarrollan los que tienen la tecnología y nos la venden, bueno, ahí hay un problema. Lo digo en estos términos como si fuera una soncera de Jaureche y lo quiero dejar en estos términos del sentido común. No soy tan gracioso como Aníbal Fernández, pero él lo diría mejor con Carlos Caramelo ahí dando vuelta en sus libros, pero tiene que ver con esto. Si se nos parece a lo que efectivamente hacen otros, y mirá, me parece que nos estamos equivocando. Me parece que no nos va a servir, porque si empardamos lo que tienen afuera con lo que supuestamente vamos a hacer correr adentro, no vamos a saber nunca qué corre, qué gestiona, qué decide muchas de las decisiones estratégicas que ocurren en términos políticos en la Argentina. Ahí es donde perdemos no solo la independencia económica en términos de nuestro desarrollo, sino también la soberanía política. Acá es importante ver que el concepto de soberanía tecnológica es clave. Es un concepto que tiene que atravesar las investigaciones de los abogados del Estado. Porque así como sabemos que un decreto, una ley y una resolución y los dictámenes que efectivamente con los que trabajamos en la administración tienen que ver con ese cuerpo que se moviliza, ese cuerpo más bien soberano, más allá de los intereses y de pujas y discusiones, bueno, en algún momento, si trabajamos en la co-construcción de regulaciones y tecnologías y vemos que también la tecnología regula espacios y conductas, y bueno, tendremos que tener criterios de soberanía tecnológica porque si no, algo se nos está fugando en el medio. Finalmente, estoy muy contento de dar estas cosas en un seminario permanente sobre el pensamiento nacional. Entiendan que es poco, que yo estoy compartiéndole todo lo que tengo, para mí es un montón, pero es poco lo que significa, es mucho más lo que tenemos que hacer colectivamente. Y yo creo que en algún punto, ahora nos toca saber decir estratégicamente que no, porque las tecnologías que vienen no son neutrales. En algún momento tenemos que empezar a utilizar esta cuestión de saber decir que no. Mira, ¿querés semillas transgénicas? Y mira, si en algún momento hubiéramos podido desarrollar otra alternativa a la cuestión de las semillas transgénicas, hoy no estaríamos tan involucrados en algunos problemas en nuestro modelo productivo, en nuestro modelo de desarrollo. ¿Qué tipo de vacuna vas a desarrollar? Fíjense que este tema, que se volvió un tema estratégico, atravesado por cuestiones de propiedad intelectual, de derechos intelectuales, no es un tema menor. Y este es un tema que además nos va a acompañar en los próximos años. Y en todo caso, Argentina puede desarrollar tecnologías que no son high-tech, que efectivamente incluso hasta podríamos decir y reírnos de nuestra tecnología, decir, che, qué tecnología bastante pobre que estamos desarrollando. La verdad, deberíamos ser mejor, pero usarla. Usarla. Por ejemplo, las computadoras que nosotros necesitamos para nuestro sistema, para incorporar el sistema educativo, hoy en día no son el último grito tecnológico de un teléfono Samsung o de una Mac. Nosotros necesitamos un rastrojero, una moto Puma. Nosotros no necesitamos grandes tecnologías, necesitamos sostener al menos la posibilidad de que todos estén conectados. Un sistema operativo básico, un procesador de texto básico. Para eso no se necesita mucho.
necesitamos desarrollar nuestras propias tecnologías. Y un día también estaremos en condiciones de avanzar sobre una gestión mucho más eficiente de nuestros datos, de la protección de nuestra población, y saber en algún punto decir que no y tomar otro camino, ¿no? Acá es importante que nosotros, de cara a los años que vienen, apostemos por nuestro propio desarrollo en tecnologías de gestión. Son varias cosas más, pero lo dejo en estos términos porque me parece que también en términos jurídicos hay que mirar el desarrollo tecnológico si uno ve y tiene que pensar las formas de regular las inteligencias artificiales. Bueno, sumamente, sumamente interesante. Ha cumplido acabadamente por lo menos las expectativas del área y fundamentalmente, y esto lo digo más a título personal como investigadora en el área del derecho, siempre, digamos, un buen investigador, a mi humilde parecer, siempre deja más preguntas que respuestas. Porque también cuando se dejan más preguntas que respuestas, se abre a un campo analítico y fundamentalmente, que es un poco la decisión que tomamos desde la escuela, es una decisión política y por tanto es una decisión epistemológica. Y en este sentido, de acuerdo a esta decisión epistemológica que tomamos desde la escuela, tiene que ver con dejar de importar acríticamente, lo señalaba Ariel, teorías de otros lugares y efectivamente comprometernos en la construcción de un conocimiento situado, también lo refería Ariel. Y con conocimiento situado, yo voy a traer a colación a Donna Haraway, que es una feminista, una académica feminista que desarrolla el concepto de conocimientos situados, y que tiene que ver con que nuestra tarea como investigadores, como investigadoras, tiene que estar preocupada por hacer las buenas preguntas. Porque si no hacemos buenas preguntas, probablemente no tengamos buenas investigaciones. Y las preguntas o las formas de problematizar un punto de la realidad, ¿no? Para poder producir un conocimiento situado, corresponde a no tener miedo a no cumplir con ciertos cánones de la ciencia positivista moderna, ¿no? Que el derecho como construcción forma parte, diría, son muy intrínsecas al derecho, a cómo lo hemos aprendido y a cómo lo investigaríamos, que tiene que ver con valores como la objetividad, como la neutralidad, como la universalidad, que muchas veces operan como obstáculos epistemológicos para efectivamente poder producir un conocimiento situado, y un conocimiento situado en términos de generar herramientas, en este caso particular de este seminario, para quienes integran el cuerpo de abogados del Estado, para poder cumplimentar efectivamente con los objetivos de la abogacía pública y la defensa del Estado nacional, del Estado argentino. Entonces, me interesaba mucho lo que nos vino a contar hoy Ariel, no solo por lo novedoso del tema,
por lo desafiante, ¿sí? Lo novedoso y lo desafiante de las tecnologías, y la capacidad, efectivamente, como señalaba Ariel, de pensar regulaciones, ¿no? Y siempre, digamos, el plural también es una postura epistemológica, ¿no? No hablamos de una regulación, sino que hablamos de regulaciones. Y de cómo, señalaba Ariel también, como herramienta metodológica, una co-construcción. Y ahí también, esta propuesta que hace Ariel, me resuena a mí como una propuesta que va más allá de las formas en que producimos y pensamos el derecho. Porque la co-construcción, y espero no malinterpretarte, esta herramienta metodológica de la co-construcción da cuenta efectivamente de los procesos que intervienen, los procesos políticos, los procesos históricos, los procesos sociales, los procesos económicos que van a intervenir en una regulación, ¿no? Ese derecho abstracto, neutral, etcétera, cede frente a esta herramienta metodológica que propone Ariel de la co-construcción, porque de alguna manera, entiendo, esa herramienta permite la visibilización de los factores de poder y de saber que están interviniendo justamente en la posibilidad o no de regular, o una vez que el Estado emprende esa tarea regulatoria, el éxito o el fracaso de la misma, o las propuestas de reforma sobre esas formas de regulación o ese derecho positivizado para regular determinadas materias. Entonces, en este sentido, me resultaba interesante, básicamente porque con independencia de lo que cada uno de nosotros vaya a desarrollar en el transcurso de los seminarios, gran parte de ustedes está interesada en el ámbito de los servicios públicos, esta idea de co-construcción y de la pluralización o la pluralidad de regulaciones, ¿sí?, nos da una herramienta metodológica para poder abordar los diferentes temas que nosotros tengamos escogidos en el ámbito de los servicios públicos o de la capacidad regulatoria que tiene el Estado. Es decir, en este sentido me parece interesante la propuesta de Ariel, no solo porque efectivamente le habrá rendido frutos en términos de investigación en el área de la inteligencia artificial o las tecnologías, sino que es una herramienta que me da la sensación de que podemos trasladar para poder pensar y para poder hacer esas preguntas o esas mejores preguntas en distintas investigaciones que nosotros vayamos a desarrollar en el ámbito de este seminario. Entonces, ahora les dejo para que podamos intervenir. Pueden abrir sus micrófonos y pueden ir interviniendo, ¿sí? Para que sigamos esta conversación que es tan interesante, y vuelvo a reiterar el agradecimiento a Ariel en lo personal y en lo institucional. Muchísimas gracias.